esta parábola del Evangelio en la que Jesús nos ilustra el perdón de las ofensas, de las deudas de los demás. De hecho, el Padre Nuestro, el original, dice así: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está explicando esta frase prácticamente. Y en el fondo nos muestra, a través de estas deudas, que esos son, que damos a deberle a los demás cuando los ofendemos, o los demás quedan en deuda con nosotros, pues aquí nos está ilustrando que existen dos actitudes de vida. Uno puede vivir como deudor o como acreedor. El que vive como acreedor es el que vive constantemente revisando cuánto le deben. Y por tanto, está siempre recordando todas las deudas que los demás tienen con él. Y es una actitud de vida, y es una manera de vivir en la que todos me deben a mí. Y me siento incluso víctima, ¿no? Entonces, nos sentimos víctimas porque los demás nos quedan a deber. Y hoy el Evangelio nos recuerda que antes que acreedores, mucho antes, somos deudores. Y no de cualquier deuda, sino de una muy grande, que es la deuda, en primer lugar, con Dios nuestro Señor. Y obviamente a través de deudas con muchos otros, cuántas personas hemos ofendido, cuántas personas hemos dañado, cuántos pecados hemos cometido. Y por tanto, hoy el Señor nos dice: tu actitud de vida debe ser la del deudor, pero un deudor perdonado, pero a fin de cuentas deudor real. Alguien humilde, alguien que sabe que no merece ese perdón de esa deuda tan grande. Y entonces, esta actitud ante Dios de reconocer, de recordar constantemente que Él nos ha perdonado, no cualquier deuda. Aquí lo ilustra con la cantidad de 10,000 talentos. El talento es una unidad monetaria bíblica que, para traducirla así sin muchos problemas, más o menos sería como decir hoy $1,000,000. Por tanto, 10,000 talentos, 10,000 millones de dólares, es lo que más o menos está queriendo expresar de alguna manera este pasaje. Una deuda impagable, en el fondo es eso. Nos dice que este individuo tenía con el rey una deuda impagable, imposible de pagar en toda su vida. Y lo justo hubiera sido, como dice aquí, que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones para que pagara así. Pero al final suplicó, y como dice el salmo que hemos repetido, que hemos orado hoy: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad. El Señor nos ha perdonado, el Señor es generoso, bondadoso, por más que nosotros somos deudores tan grandes y tan descarados, malos pagadores. Sin embargo, el Señor ha tenido compasión de nosotros. Entonces nos está recordando: fíjate, yo no te voy a cobrar la deuda, solo te pido que vivas como un deudor perdonado. Solo te pido que las deudas que los demás tienen contigo no las acumules, no vivas con esos pagarés constantemente acumulados y revisándolos y cobrándolos todo el tiempo, porque al final vivimos cobrándole a todo el mundo, al que nos debe y al que no nos debe. Es una actitud de vida muchas veces, ¿no?, en la que me siento con derecho a tantas cosas porque los demás me han hecho, porque los demás me han herido, porque los demás me han, lo que sea, me han dañado. Entonces, a partir de esto, aparece esta segunda deuda. Este hombre de la parábola fue perdonado, pero luego él tenía un deudor consigo. Y este dice aquí que le debía 100 denarios. Más o menos, 100 denarios viene a ser 3 meses aproximadamente de sueldo del trabajo de una persona. Por tanto, no se trata de una cantidad despreciable, se trata de una cantidad. 3 meses de sueldo es algo importante. Y aquí yo creo que el Señor nos está diciendo: no son tonterías. Las deudas que los demás tienen con nosotros también son importantes. También nos han hecho daño. 3 meses de renta, 3 meses de sueldo, pues es algo considerable. Y el Señor está reconociendo:
Es verdad que hay personas que te han hecho daño, que te han quedado de ver de manera seria, pero eso, comparado con la deuda infinita que tenemos con Dios, no es nada. De suyo es algo, pero delante y comparado a contraluz junto a la deuda que tenemos con Dios, no es nada, es una tontería. Y por tanto, tú debes perdonar para ser perdonado, para que el Señor tenga compasión de ti. Entonces, esta actitud de misericordia, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. El Señor nos pide asemejarnos a Él en esta actitud de vida. Y en este sentido, yo suelo dar un consejo, y es que cuando hay deudas y no las puedes cobrar, y son casi siempre así, cuando hay deudas que no puedes cobrar, hay un método, y es vender los pagarés, ¿no? Hay personas que se dedican a comprar los pagarés, ¿no? Te compran tu deuda y ellos ya se encargarán de cobrarlas por medios legales o ya harán algo con ellas, ya negociarán con ellas, pero a ti ya te dan algo. Bueno, pues hay alguien que compra los pagarés de esta vida. Dios nuestro Señor es el mejor pagador y te las paga con creces. ¿Qué quiere decir esta imagen? Quiere decir que si alguien te ha hecho algo a ti, si alguien te ha hecho daño, si alguien te ha quedado a deber y sientes que esa herida no te deja vivir en paz y que no la puedes perdonar, toma ese pagaré, esa deuda de esa persona y dásela a Dios nuestro Señor y dile, Señor, te la vendo a ti, que significa yo no la voy a cobrar. Yo voy a perdonar a esa persona, la voy a perdonar de corazón. Y tú me lo vas a recompensar porque tú eres el mejor pagador de todos. Tú eres el más generoso. Tú no tienes límite en tu bondad y en tu misericordia. Y el Señor sabrá recompensarte y sabrá darte por ese perdón mucho más, te pagará mucho más de lo que era esa deuda. De manera que busquemos la paz, porque al final de cuentas, quien no es capaz de perdonar, la persona que se llena de rencor, la persona que se llena de victimismo, es una persona que vive intoxicada. El rencor es tóxico y vivimos amargados de corazón y vivimos constantemente victimizándonos, lamiéndonos las heridas como los perros. Y no podemos vivir así, eso no es vida. Eso no es vida. Necesitamos liberarnos, desintoxicarnos, llenarnos de paz, de perdón, y ese perdón lo tenemos que recibir de la gracia de Dios. No somos nosotros los que arrancamos el perdón de nuestro propio corazón, sino es Dios el que nos lo regala porque es algo sobrehumano. Perdonar es algo divino y necesitamos pedírselo a la fuente del perdón que es Dios. Por tanto, pidámosle al Señor esa capacidad de tener misericordia, de tener perdón para los demás y de vivir en paz para que de verdad nos liberemos de ese fardo, de esa carga que tantas veces vive ahogándonos durante años, a veces durante décadas y no nos deja respirar, no nos deja dormir tranquilos, ¿no? Y no se trata de olvidar, atención, el perdón no se trata de olvidar, ¿no? Porque a veces pensamos, no, es que yo no he olvidado esto, ¿no? Sino olvidar es amnesia, ¿no? Perdón es otra cosa, es poder recordar sin amargura, poder recordar en paz. ¿Y por qué puedo recordar en paz? Porque por la gracia de Dios logro darle un sentido a eso. Eso que me hicieron tiene un sentido. Esa persona me habrá querido hacer daño, no lo sé, pero yo sé que eso, al final de cuentas, en el plan de Dios, fue un bien. Como José en el Antiguo Testamento, no San José, sino José en Egipto, con sus hermanos que lo habían vendido, lo habían traicionado, lo habían herido. Sin embargo, él llegó a ser el gobernador de Egipto y cuando los encontró de nuevo, ¿qué les dijo? No se vengó de ellos, les dijo, hermanos, no se preocupen, no fueron ustedes los que me vendieron, sino Dios nuestro Señor el que quería que yo llegara hasta aquí. Le dio sentido a ese mal que le habían hecho,
y vio que Dios usó ese mal para un bien mayor. Si logramos, por la gracia de Dios, darle sentido al sufrimiento, darle sentido a lo que nos han hecho, automáticamente podremos recordar las heridas con paz e incluso con gozo, viendo la mano de Dios que ha actuado a través de ese mal que nos ha hecho alguna persona y que en el fondo fue para un mayor bien. Que así sea.